tratamos lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a trabajar sobre la criminalística de campo. Sabemos que es un poco extensa lo que es la criminalística de campo. Vamos a dar inicio. Yo sé que muchos tienen la cámara apagada porque deben de estar laborando. Vamos a dar un breve repaso sobre lo que es la criminalística de campo, ya que tengo muchas preguntas que hacer sobre este tema el día de hoy. Comencemos. La criminalística de campo es una de las disciplinas científicas de la criminalística general, donde descansa la fuente primordial de informaciones indiciarias y que se estima de vital importancia para la colección y estudio de las evidencias con características identificadoras y reconstructoras. Mayormente, muchos nos manejamos con diferentes conceptos sobre lo que es la criminalística de campo. Uno lo ven como una ciencia, uno los ven como una disciplina, al igual que la introducción a la criminalística. Yo quiero saber cómo pueden, a su punto de vista, cómo ustedes interpretan lo que es la criminalística de campo. ¿Quién me puede conversar sobre eso? La criminalística de campo, en base a los trabajos científicos, se desarrolla en el lugar de los hechos y en otros sitios de investigación. Formula dictámenes periciales de campo, con el objeto de señalar instrumentos. Juan, sí, dime. Sí, doctor, buenos días. Disculpe que le interrumpa. Un compañero me indica ahorita que quiere acceder a la sala, pero que no puede. Está como Carlos Paredes. Sí, lo que pasa es que hay mucho problema con el internet. Y el doctor, el anfitrión, tiene que autorizar. Ya, ok. Ya me comunico por internet. No, gracias, Juan. Muy buenos días, doctor. Un gusto saludarle. Carlos Paredes, conectado, muy gentil. Ahora sí, Carlos, muy buenos días. ¿De dónde te comunicas, Carlos? Desde Ecuador, doctor. Un gusto saludarles. Muy buenos días, doctor, compañeros. Igual, Carlos, un gusto igualmente para mí y para todo el personal que se encuentra en sala. Como le estaba comentando, hay muchos conceptos sobre lo que es la criminalística de campo, como le estaba conversando. Hay muchos dicen que es una ciencia, que es una disciplina. eh, por eso que le estaba informando que para mí la criminalística de campo es una de las disciplinas científicas de la criminalística general, donde descansa la fuente primordial de informaciones indiciarias y que se estima de vital importancia para la colección y estudio de las evidencias físicas, con características identificadoras y reconstructoras. Ahora bien, en base a los trabajos científicos que desarrollamos en el área de campo, en el lugar de los hechos y en otros sitios de investigación, la criminalística de campo formula dictámenes periciales. Ahora bien, necesito un voluntario. Cuando hablamos de dictámenes, Juan, ¿a qué hablamos en el área de la criminalística cuando formulamos esta pregunta? Dictámenes periciales de campo. Doctor, yo creo que, bueno, no sé, mi perspectiva, ¿no? Creo que a la hora de dictámenes es como que los análisis, las perspectivas técnicas
creo yo, no sé si esté bien, más o menos se iría por ahí. Claro, Sería como el criterio técnico criminalístico del perito, sería, creo yo, ¿no? correcto. Porque mayormente cuando hablamos de dictámenes periciales en el campo, es con el objeto de señalar todo, instrumento, objeto, huella, cuerpo y otros indicios para reconstruir los mecanismos o maniobras ejercidas mediante la comisión de los hechos ilícitos principales en delitos contra las personas en su patrimonio, su vida y su integridad personal. Es todo los dictámenes periciales, vuelvo y repito, de campo. Es con el objeto de señalar los instrumentos, objetos, huellas, todo lo que encontremos en el sitio del suceso. Está muy bien, Carlos, está muy bien. Ahora bien, ¿cómo funciona o cuál es la función de la criminalística de campo? Merlin, la compañera Merlin. Creo que no te tengo anotada. ¿De dónde eres, Merlin? Buenos días, licenciado. Yo soy de Buenos días. Ecuador. De Ecuador. Sí, ¿me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuál es la función de la criminalística de campo o cómo funciona la criminalística de campo? Es todo lo que se hace, a ver, espérame un momentito. Sin Eh, miedo a equivocarnos. ya, a ver, bueno, la criminalística de campo es lo que se hace fuera de eh, cuando se hacen las pericias y lo eso fuera del, como decir, en un campo abierto o en todo lo que se hace físico, ¿ya? ¿Ok? Porque, ajá, todo lo físico, lo que se ¿cómo que se hace? Lo que, la pericia que se hace al inicio cuando uno se encuentra el cuerpo, cuando uno se encuentra todos los indicios que recoge ahí, eso es la criminalística de campo. Todo el trabajo pericial lo podemos Eso, llamar. todo, ajá, todo el trabajo pericial, Perfecto, todo está lo que muy se bien. hace fuera. Correcto. Por ejemplo, ahora bien, cuando llegamos a la escena del crimen, observamos qué es lo primero como función, qué es lo primero que debemos actuar nosotros como investigadores, nosotros como peritos, nosotros como expertos en el área de la criminalística. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a la escena del crimen? La pregunta es para mi profe. Sí, sí, cualquiera de los que estén en sala pueden responder. Ah, ya. Bueno, ¿Cuáles serían estos pasos primordiales cuando llegamos al sitio del suceso? eh, creo que primero sería acordonar el lugar para que no hayan, ay, ¿cómo se llama eso? Para que la evidencia no se vea interrumpida. O sea, entonces primero hay que acordonar el lugar y luego ya ponerse el equipo de seguridad, o sea, lo que es el guante, el- los zapatones y esas cosas y empezar a hacer la investigación, tomar fotografías y eso. Claro, primero nosotros cuando llegamos al sitio, tomen nota, o protegemos primero la escena, acordonamos la escena para que esta no sea adulterada, ¿verdad? O no sea contaminada. Por eso protegemos, observamos y fijamos de manera gráfica, escrita o fotográfica el lugar de los hechos. ¿Cómo procedemos? Se realiza a través de diferentes métodos de búsqueda para ubicar y recolectar con las técnicas adecuadas los indicios según su clase y naturaleza, los cuales posteriormente son remitidos al laboratorio con su respectivo estudio.
porque cada evidencia, mayormente, totalmente, cada evidencia debe ser remitida a un laboratorio correspondiente. Cada evidencia tiene su forma de remitirse. Por ejemplo, un proyectil no lo vamos a remitir con una cadena de custodia al laboratorio biológico. Eso es imposible, ¿verdad? O una mancha de sangre no la podemos remitir al laboratorio balístico. Por eso tenemos que tener en cuenta cada parte de lo que es la criminalística, a qué van remitido cada evidencia, porque no podemos fallar en esa parte. Tenemos la química, la física comparativa, química, laboratorio biológico, lo que yo le estaba, planimetría. Todo eso debemos de tener en cuenta. Ahora bien, como dice acá en pantalla, que dice procedimiento que realiza a través de diferentes métodos de búsqueda para ubicar y recolectar con las técnicas adecuadas los indicios según su clase y su naturaleza, los cuales posteriormente son remitidos a los laboratorios para su respectivo caso. Ahora hago yo una pregunta. Cuando estamos en un sitio de suceso, abierto, cerrado, mixto o de liberación, o acuático como algunos compañeros de Chile trabajan, hay diferentes tipos o puntos, como lo podamos llamar, de trabajo en el área del campo, ¿verdad? Esos puntos o esos métodos para ingresar a la escena del crimen, a la escena del delito, mayormente yo trabajo con 7. Ahora bien, ¿cuáles son esos métodos para abordar el sitio del suceso o para trabajar el sitio del suceso? Para la recolección de indicios o de evidencia. ¿Quién me puede hablar sobre esos métodos? Buenos días, profesor. La alumna Mónica de Chile. No sé si estoy bien, pero en el caso de Chile, cuando nosotros nos enfrentamos a un sitio del suceso abierto, la recolección de las evidencias es del foco hacia la periferia. Y cuando nos encontramos con un sitio cerrado, el cual se clausura, es desde la periferia hacia el foco. O sea, sí, perfecto. Lo trabajan de adentro hacia afuera, perdón, de afuera hacia adentro, digamos, o ir por Claro. un cierre de adentro hacia afuera. Sí. Y en el caso de un sitio del suceso mixto, dependiendo de las evidencias encontradas, es el perito investigador el que decide cuál es el método de recolección de la evidencia. El que está a cargo, ¿cierto? Claro. El jefe de la operación, el jefe de la misión, de la investigación. Pero, Sí. Mónica, está muy bien tu respuesta. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos que se utilizan? No importa si sea abierto, cerrado, mixto, de liberación. ¿Cuáles son esos métodos? ¿Cómo podemos trabajar el sitio del suceso? Imagínense que ustedes son los jefes encargados ahora de abordar el sitio del suceso. ¿Qué método? Nómbreme cualquier método para trabajar. Refiriéndonos a la metodología del trabajo del sitio del suceso que nosotros ocupamos en Chile, a eso me estaría preguntando, profesor, porque en Chile nosotros igual trabajamos con la protección, la inspección ocular del sitio, después empezamos con los medios de fijación, fotográficos, planimétricos, escritos, luego revisamos un rastreo y se divide nuestros metodologías cuando existe un cadáver. Ahí se trabaja también en el examen exterior del cadáver. Ok, ahora mi pregunta es, cuando hacen el rastreo, Uh-huh. ¿cómo es la metodología? ¿Cómo trabajan? ¿Lo trabajan Claro. en espiral, cuadrante? ¿Quién me puede nombrar cuáles son esos métodos de la criminalística de campo para trabajar en el área? Los tipos de rastreo nosotros que utilizamos en Chile dependiendo del sitio.
ya, Ok, porque dependiendo de la evidencia, en el caso de una explosión de una bomba, lo usaríamos por cuadrantes quizás para ir fijando cada tipo de evidencia que se pueda encontrar y en otro sitio de forma espiral. Desde el foco de esa evidencia hacemos como un paneo, correcto, así. correcto. Ahora bien, está muy bien tu respuesta, Mónica. Ahora bien, si alguien, para mí existen, o sea, yo trabajo con 7 métodos en el área de campo de la criminalística, como son métodos de cuadro. No sé si quieran tomar nota. Método de cuadros, método lineal o peine, método espiral o de reloj, método directo, método por zonas, método por franjas o método del abanico, ¿verdad? No sé si tengan otros nombres acá en el Ecuador o en Chile, o tienen los mismos nombres, no sé cómo le den el nombre. Sí, sí me escuchan. Sí, se ha escuchado. Ahora bien, José, yo voy a poner un pequeño ejemplo para continuar con respecto a estos métodos. Voy a poner un caso, ¿verdad? José o Juan o el que quiera intervenir. Voy a poner un caso muy especial que, bueno, yo trabajaba mucho en lo que es la parte de siniestro. Hay un siniestro aéreo, un avión con 150 tripulantes en el avión y este impacta contra una montaña alta, ya sea de allá de Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, que son las que tenemos más altas de la parte de Latinoamérica. Impacta este avión contra estas zonas boscosas, áreas verdes. Fallece, obviamente, toda la tripulación y llaman a la escena del crimen a nosotros, los investigadores. En el momento de hacer el indicio, para colectar los indicios, para hacer nuestro trabajo, voy a poner como jefe de la comisión a Juan. Juan, tienes a Mónica, tienes a Efraín, tienes a José y me tienes a mí como perito. Tú eres el experto. ¿Cómo darías tú tu forma de trabajo o cómo abordarías tú el sitio del suceso? ¿Cómo trabajarías tú este sitio del suceso con respecto a los métodos, ¿verdad? Para ingresar a la escena del delito, para el abordaje a la escena del delito. ¿Cuál utilizarías tú? ¿Cómo trabajarías tú este caso? Recordemos que hay cadáveres por todos lados, desprendimiento de partes de los cuerpos de estas víctimas. ¿Cómo trabajarías tú el sitio del suceso? Bueno, en este caso pongo como ejemplo, ¿no? Aquí en Ecuador tuvimos hace poco el tema de los amotinamientos carcelarios, en donde en efecto hubieron algo similar, no es lo mismo que un accidente aéreo, pero es lo mismo, hubieron cuerpos desmembrados, cabezas, brazos, dorsos, etcétera, 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 además de indicios balísticos, etcétera, ¿no? Todo lo que podemos, como bien lo decimos en el sitio del suceso, podemos encontrar. Entonces, de ser el caso que se posea un equipo de trabajo para este ejemplo que lo ha puesto de un accidente aéreo, donde tenemos igual cuerpos, fuselaje, podemos tener, yo que sé, restos de la caja negra, se me ocurre. Sí, sí, Entonces, sí, lo sí. que yo haría es, en este caso, si tuviese un equipo,
pongamos de manera rápida un equipo de 4 personas, de 4 peritos, en donde lo primero que haría es establecer cuál es la escena que vamos a trabajar, ¿cierto? En este caso, el hecho de hablar de una aeronave, hablamos de un territorio, de un espacio bastante extenso, bastante grande, además de que hubo una explosión donde puedo tener a 1 kilómetro, a más restos humanos, sea lo que sea. Entonces, lo primero que haría es identificar el sitio de suceso. Lo segundo es, bueno, y creo yo que como norma dentro de lo que es el manejo del sitio de suceso, es establecer una sola ruta de ingreso y también establecer una ruta de salida para lo que es la verificación inicial del sitio del suceso. Posterior a ello, designaría cuál va a ser la actividad inherente de cada uno de mi equipo. Entonces yo establecería, por el mismo hecho de que tengo demasiados indicios, tengo cuerpos, tengo cabezas, tengo lo que sea, establecería a ver quién va a ser el planimetrista, quién va a ser el que va a fotografiar, quién va a ser el recolector, quién va a fijar, y de tal manera que el paso consiguiente, esto es en equipo, ¿no? Todo esto Correcto. se lo hace porque tenemos que ir a lo que es la explotación, tenemos que hacerlo. En este caso, al tener muchísimos indicios, yo creo que haría en el método de cuadrícula, porque al momento de la descripción, yo voy a detallar por la magnitud, por el número, por etcétera, tantos indicios que tengo. Yo voy a detallar que en la cuadrícula 1 tuvimos la recolección, yo que sé, de una, pongo el ejemplo, ¿no? Una caja negra y el dorso, la cabeza y un brazo de tal, resto humano. En el cuadrícula 2, cuadrícula 3, y asimismo se pondría la responsabilidad de cada cuadrícula a un... A un investigador o a un perito. Ajá. Entonces ese sería el Correcto. mecanismo ordenado, encontrando un orden adecuado, porque si no tenemos orden en un sitio de suceso, no podemos recolectarlo todo en su totalidad. Y utilizaría el método de cuadrícula. Perfecto, Juan. Muy bien tu respuesta, muy bien lo que dijiste al final, que si no tenemos orden, te doy al mando, Juan. Si tú no tienes orden de tu personal, contaminamos la escena del crimen totalmente. ¿Por qué? En este caso, tú das la orden de trabajar en cuadrícula y yo como tu subalterno digo, no, yo no quiero trabajar en cuadrícula porque no me gusta. Todo el equipo debe trabajar de un solo método. No es que Juan trabaja cuadrícula, Mónica trabaja espiral, Efraín trabaja en abanico, José trabaja punto a punto, porque si no, la escena nunca la vamos a terminar, y más cuando es un accidente aéreo que es demasiado extenso, demasiado grande. Podemos pasar días enteros ahí tratando de buscar evidencia, de buscar indicios, ¿cierto? ¿O me equivoco? Ahora bien, ¿algún otro personal que se encuentre en sala tiene decir algunas palabras sobre respecto al caso que acabo de plantear? ¿Cómo lo trabajaría cada uno de ustedes? ¿No? Bueno, yo tengo dos métodos para trabajar este tipo de casos como experto en siniestro de mi país, que resido, a los que no me conocen, que son nuevos, resido acá en el Ecuador de hace 7 años ya. Y mi forma de trabajar estos campos abiertos, extensos, grandes, digamos así, lo trabajo en cuadrilla, o cuadrantes, o lo trabajo en lineal, dependiendo la cantidad de personal que yo tenga a mi mando. Porque la forma lineal también es muy fácil de trabajar, es muy rápido. La forma lineal, muy rápida, les recomiendo la forma lineal, dependiendo la zona, claro, y dependiendo el personal. Ahora bien, objetivo de la criminalística de campo.
Cuando hablamos de objetivo, ¿a qué objetivo nos referimos en este ámbito? Juan, José, Efraín, Mónica, ¿quién me conversa sobre el objetivo? Yo creo, doctor, que el objetivo de la criminalística de campo, o sea, como bien lo dice su nombre, es saber cuál es cuál es el enfoque central, ya cuando, o sea, cuál es el, digamos, la importancia de aplicarlo ya en territorio. Porque una cosa es conocer la teoría de la criminalística y otra cosa es ya conocerlo en territorio. ¿Cómo Entonces, aplicarlo? ajá, exactamente, este es el objetivo en el campo, qué es lo que nos va a servir netamente ya de manera pura en territorio. Claro, porque es muy fácil aprenderlo teórico, a través de una pizarra, a través de un profesor, pero cuando vamos al campo, a lo práctico, mayormente, no sé si le sucedió cuando estaban nuevos, comenzando esta carrera, se pusieron nerviosos cuando lo llevaron al campo. Yo me puse nervioso la primera vez, cuando me llevaron al campo por primera vez siendo alumno, porque a veces no sabemos cómo abordar el sitio, solamente lo sabemos a través de lo teórico, no lo práctico, o me equivoco. El objetivo de la criminalística de campo, el trabajo pericial de la sección de criminalística de campo, da inicio a la cadena de custodia, cuyo horizonte es garantizar la fidelidad, integridad, conservación e inalterabilidad de los diferentes elementos, los cuales podrán ser admitidos dentro del proceso por el juez y presentado en el juicio como medio de prueba. Recuerde que cuando nosotros remitimos todas las evidencias que recolectamos en el sitio del suceso, toda evidencia debe ser enviada al departamento correspondiente con cadena de custodia. ¿Por qué? Porque la cadena de custodia es la que nos ayuda a nosotros a reflejar al final, a colocarlo en nuestro informe pericial de prueba final. Procedimientos en la criminalística de campo. ¿Cuáles son los procedimientos paso a paso en la criminalística de campo? José Zavala. Yo sé que muchos están laborando porque son funcionarios activos y no tienen tiempo de conversar. Los que puedan intervenir, no hay ningún problema. ¿Cuáles serían estos procedimientos en el ámbito de la criminalística de campo? Profesor, no sé si me equivoco, pero uno de los procedimientos que nosotros realizamos cuando nos encontramos con una evidencia es la descripción de esta. Luego nosotros realizamos una fotografía para fijar también de detalle, de mínimo detalle, y para ver su ubicación también realizamos medidas, las cuales las vemos reflejadas posteriormente en un plano, para posicionar esa evidencia en el lugar del sitio. Y también hay lugares donde se hace una videograbación. Perfecto. Cuando me hablas de plano, me hablas del plano cartesiano, ¿cierto? ¿O me equivoco? Nosotros en Chile, cuando nos presentamos en un sitio del suceso, realizamos la fijación planimétrica de las evidencias a través de un croquis, ya que es un Ok, sí. dibujo a mano alzada. Perfecto, sí. El experto lo realiza. Por eso cada experto tiene un trabajo. Claro. Sí, Y está así el muy bien. planimetrista ve qué medida es la que él utiliza. Claro, claro, para poder, porque todo eso que trabaja el investigador, todo el personal que se encuentra en el sitio, todo tiene un trabajo diferente y todo debe ser plasmado en el informe con medidas detalladamente.
Efraín, no importa si te encuentras en una jornada laboral, lo entiendo, los que son funcionarios, porque me imagino que todos son funcionarios activos y les entiendo, no se preocupe. Ahora bien, como me estaba conversando Mónica, aquí pongo en pantalla los pasos a seguir sobre lo que es el procedimiento, ¿verdad? Tenemos ubicación de indicios, toma de vistas fotográficas, recolección de indicios, embalaje de indicios y preparación de informe. Aquí creo que me faltó uno, que es lo que es la planimetría, que es muy importante en la escena del crimen. Ahora bien, cuando estábamos conversando, que me estaba informando Mónica sobre el sitio, recolección, forma, fotografía, planimetría, hay dos formas de tomar fotografía. Esta fotografía se toma ¿de qué forma? ¿A qué ángulo? ¿Qué dimensiones? ¿De qué? ¿Quién me puede conversar sobre la fotografía para el sitio del suceso? Si no me equivoco, doctor, la fotografía es la de panorámica, la de conjunto y la fotografía de... Se me fue el nombre, pero la... bueno, se me fue. Pero Fotografía de detalle. es de detalle, sí. De Gracias. detalle, la que, muy bien, Patricio, la que hablamos de detalles cuando hablamos de micro a lo macro que en general. Cierto, la de detalle nosotros le llamamos micro. Fotografía micro y macro. Macro hablamos de general, como dice Juan, y ya utilizamos la fotografía. Acá en el Ecuador, me corrige Juan, ¿cuál fue la última que me conversaste? La primera, perdón. La de fotografía de conjunto, perdón, la panorámica, la La fotografía panorámica de... que Sí, la panorámica como tal, hablamos de la que nos muestra todo el entorno cercano, el entorno en sí del sitio del suceso que vamos a manejar. La de conjunto nos habla de todo lo que se encuentra a los alrededores de la escena y la de detalle ya es netamente, sea esto, bueno, hablando en el campo de una muerte violenta, la de detalle nos muestra en sí el cadáver donde se encuentra o si es, dígase, la naturaleza del evento. claro, la palabra lo dice muy bien, Juan. Detalle, detallar cada uno de los indicios o evidencias que nos encontramos en el sitio del suceso. Y las que ustedes hablan en conjunto, por eso a mí me gusta estas conferencias, porque de cada país aprendemos algo nuevo. Ustedes la llaman en conjunto y nosotros les llamamos general. Trabajamos con panorámica, que es donde observamos todo, ¿verdad? Y la de conjunto hablamos tenemos otra palabra, le llamamos general. Muy bien, Juan. Ahora bien, tenemos un breve concepto de lo que es ubicación de indicio, porque muchos confunden lo que es indicio con evidencia. Vuelvo y repito, indicio y evidencia no son los mismos. Yo creo que para mí no son lo mismo, para mí son diferentes. O no sé para ustedes si el indicio y evidencia es lo mismo. Para mí un indicio es solamente una señal sospechosa o una presunción. Y la evidencia es la confirmación o la certeza. O estoy equivocado o ustedes tienen un concepto diferente de lo que es indicio y evidencia. ¿Quién me puede conversar? Yo creo que sí está bien, doctor, en cuanto a cómo lo manejaríamos, pero yo creo que el indicio sería un referente en cuanto a una escena, a un suceso, sea cual sea la naturaleza, porque el indicio aún no está procesado. Puede ser que quizás de un teléfono, un ejemplo, en una escena tengo un teléfono celular
pero resulta que el teléfono es una persona que al momento de correr se le cayó y no tiene nada que ver en participación. Sin embargo, en la misma escena podemos encontrar otro teléfono, el cual va a ser periciado, va a ser hecha su extracción de información y al ser extraída vamos a encontrar una fotografía del momento en donde disparan a la víctima, un ejemplo. Es decir, ya se convierte en una evidencia después de haber sido presentada a la autoridad y que forme parte de un elemento Correcto, sí. vinculatorio al. Está bien, Juan, está perfectamente tu respuesta. Por eso digo que el indicio es como una sospecha. Para mí es una señal sospechosa. Todavía no es una evidencia como tal. A eso me refiero. Por eso, indicio es la búsqueda, en la búsqueda de indicio y evidencia en el lugar de los hechos, se debe realizar el método de colección de evidencia según el tipo de sitio del suceso en el que se trabajará. Estos son sitios del suceso abiertos. Se debe iniciar la búsqueda dirigiendo la vista de la periferia al centro sin dejar advertencia ninguna en ninguna área hasta llegar al centro del lugar de los hechos. Sitio del suceso cerrado. Se debe iniciar la búsqueda dirigiendo la vista en forma paralela de muro a muro o de la periferia al centro, comenzando por la entrada principal, continuando con los muros, muebles, escalera y finalmente con el techo. Esa es mi forma de trabajar. No sé si ustedes tienen alguna forma diferente para trabajar. Si la tienen, por favor, puede intervenir en esta sala e indicar cómo es la forma de trabajo. Ahora bien, como le estuve comentando en las diapositivas anteriores, los métodos de búsqueda, como le puse el caso sobre la aeronave. Aquí le pongo una pequeña imagen, no sé si puedan observarla bien, porque veo que está un poco borrosa. Podemos observar el método de búsqueda en espiral, método de búsqueda en franjas, método de búsqueda en cuadrícula o cuadrantes, como le llamen, de punto a punto, radial, método de búsqueda por zonas o sectores. ¿Por qué les puse este caso de la aeronave? Porque cuando yo fui alumno, tuve el primer caso de siniestro de una aeronave en mi país y mi mentor, mi profesor, nos informa que debemos de trabajar el caso, el sitio del suceso, punto a punto. ¿Qué me informan ustedes si trabajan un sitio del suceso en este caso de una aeronave punto a punto? ¿Quién me puede hablar sobre el punto a punto en este caso? ¿Ustedes creen que está bien, que está mal, que sí se puede trabajar, que no se puede trabajar? ¿Quién me puede informar, por favor? Mónica. Yo creo que están ocupaditos, pero igual continuamos. Sigo conversando entonces con el caso que le acabo de decir. Cuando trabajamos este caso de 150 personas, punto a punto, tardamos una semana exactamente, o creo que un poquito más, hasta acampamos en ese sitio para poder trabajar punto a punto. Fue terrible trabajar ese caso punto a punto. Pensábamos que no íbamos a terminar nunca porque no se puede trabajar ese caso. Es imposible trabajarlo. Por eso los casos así, extremadamente amplios, abiertos,
aéreos, como ese caso, lo trabajamos en cuadrante o en cuadrilla, y lineales. Ahora bien, toma de vista fotográfica, como estaba hablando Juan, que era panorámica, de conjunto o en general y de detalle. La fotografía forense es una técnica que auxilia a los órganos que procuran justicia, ya que su aplicación es fijar y detener el tiempo a través de la impresión fotográfica, con la finalidad de fortalecer la averiguación previa con los medios ilustrativos que ofrece la prueba. El objetivo general de la fotografía forense es el de reproducir la totalidad de los elementos cromáticos en el examen del lugar de los hechos, la identificación de los objetos, la fijación del sitio donde se localizó la evidencia, así como las características del mismo, reuniendo exactitud y nitidez. Ahora bien, he tenido alumnos que los llevo a la escena del crimen para hacerle prueba y sí tienen muchos pequeños errores, digamos la palabra. No sé si es el miedo, se ponen nerviosos. Ahora que estoy hablando con expertos policiales activos, ahora pregunto, cuando llegamos a la escena del crimen, la escena del sitio del suceso, primero abordamos. Una vez que abordamos, ¿qué procedemos a hacer luego de abordar el sitio del suceso? ¿Quién me puede comunicar paso a paso cómo realizamos el trabajo en el ámbito de la criminalística de campo, en el área de campo? Sí, yo creo que están todos ocupados. Mónica, Patricio, José. Pero profesor, se refiere al método en que yo voy a abordar las evidencias o el sitio completo Se en te sí. escucha, Mónica, con mucha interferencia, disculpa. Si se refiere a cómo voy a abordar cada tipo de evidencia según su origen o cómo voy a abordar yo como perito el sitio en sí, completo. Si te escucho entrecortado, ¿Ahora se escucha bien o no? ¿sí me escuchan? Sí, pregunto si a lo que se refiere es cómo voy a abordar cada tipo de evidencia según su origen o cómo voy a abordar yo como perito el sitio completo en sí. ¿Cómo tú lo abordarías como perito? Bueno, primero que nada, viendo cómo se tratará el sitio, si es un sitio abierto o cerrado, según la metodología del foco hacia la periferia, de la periferia al foco, yo me enfocaría en las evidencias o en los indicios que a mí me hicieran señalar que esa evidencia no va a perdurar en el tiempo. Ejemplo, si es un día que estamos con llovizna, yo me iría inmediatamente al levantamiento de las evidencias orgánicas, como sería la sangre, a levantar ese tipo de evidencia. Obviamente todo esto después de haber realizado una inspección ocular del sitio y haber definido cuáles van a ser nuestras evidencias a levantar. Perfecto. Y luego de ahí, ¿qué procedes a hacer? Bueno, nosotros empezamos en Chile primero que nada con la fijación fotográfica, que es nosotros tomamos la general, que sería el sitio en sí, después nos vamos a lo particular, que si esa evidencia está sobre una mesa, fijar la ubicación de esa mesa, que después una persona puede entender el lugar en el que se encontraba esa mesa. Después nos vamos al detalle en el lugar donde se encuentra la sangre, por ejemplo, en una esquina de esa mesa. Y después, de forma particular, a nuestra mancha hemática de sangre. Y así procedemos nosotros a poner un cono y rotular esa evidencia, que va a ser nuestra M1, nuestra muestra número 1, y la cual después nosotros levantaríamos mediante el empleo de suero fisiológico si esta muestra no está hidratada y papel filtro para levantarla.
Y posterior al levantamiento, obviamente, vendría el embalaje y rotular. O sea, ya está rotulada el embalaje. Ok, Mónica, ahora te hago una pregunta. ¿Todas estas evidencias están señaladas por numéricos para el momento de la fotografía, tanto en detalle como en particular? Claro, Cierto, ¿verdad? nosotros, sí, nosotros las rotulamos. Por ejemplo, Claro, si es una muestra hemática, sería nuestra M1. Si nos encontramos una vaina en el sitio del suceso o un proyectil, la evidencia balística nosotros las vainas las fijamos como B1, proyectil como P1, un arma de fuego sería nuestra AF1. En el caso de las cantidades va cambiando el número. claro, y le ponen una abreviación con una letra. Claro, sí. Ahora bien, la señalización que hacen allá en Chile para luego levantar estas evidencias, ¿cómo la hacen? ¿Correlativamente o, o por las que se encuentren en el sitio del suceso? Según la enumeración, ¿la hacen o no? Por orden, es por orden. Por ejemplo, si nosotros, como dije anteriormente, vamos del foco hacia la periferia, vamos por orden. Si en el orden todas las evidencias, por ejemplo, nuestra vaina 1, después viene la otra, que sería vaina 2, vaina 3, a medida que vamos avanzando, vamos rotulando la cantidad. Igual que las muestras de sangre si encontráramos células epiteliales. Ok, la realizan como debe ser en el orden que fueron señaladas y fotografiadas, ¿cierto? Sí, exacto. No, no vaya a ser como unos alumnos que tuve que fotografiaban la número uno y en la sala y habían más evidencia y colocaron la número dos en el primer cuarto. No, acá, si nosotros nos encontramos primero con nuestra vaina 1, nuestra muestra de sangre 1, sería nuestra muestra de sangre 1. Y la Correcto. fijamos fotográficamente, la ubicamos planimétricamente y posteriormente para que se vea reflejado en el informe pericial y se vea ordenado, para yo cuando vaya a exponerlo como medio de prueba en un juicio oral, yo también tenga el orden de esas evidencias. Y deben de tener el orden al igual de presentarlo ante la justicia, ante una fiscalía, ante un juez, deben de tener igualmente, me imagino que son remitidas esas evidencias con cadena de custodia, ¿cierto? Claro, posteriormente que nosotros la levantamos, la rotulamos, todas estas evidencias pasan por los diferentes laboratorios a través de la cadena de custodia. Nosotros al momento de levantarla, nosotros decimos que levantamos una muestra de posible material biológico depositado, la cual sería nuestra M2, ejemplo, señalamos el lugar de obtención de esta muestra y el lugar, el sitio del suceso también, que la levantó y así posteriormente, cuando esta evidencia sea derivada a un laboratorio, todas las personas por las que esta evidencia pasa tienen que ser registradas dentro de la cadena de custodia, para así darle valor a nuestra prueba que va a ser presentada en el tribunal. Totalmente, porque yo como fiscal o como juez, Mónica, tú como encargada del levantamiento del sitio del suceso, me llega este caso, un homicidio, tienes todas las evidencias, tienes el caso perfecto, pero me llegas con pruebas a la fiscalía sin cadena de custodia, ¿qué pasaría en este caso? Yo si fuera en el caso de un juez, yo invalidaría esa prueba. Yo no sé Totalmente. si esa prueba está contaminada o no, no sé quién la manipuló, siembra la duda. ¿Y qué harías en ese caso? Yo como perito criminalístico, lamentablemente ante el Ministerio Público, si me invalida una prueba, tendría que yo defender el resto de pruebas que me queda, ya que esta fue invalidada. Ya que fue descartada, ¿cierto? Por no Claro, tener cadena de custodia. sí. Pero, por Correcto. ejemplo, nosotros en Chile, nuestra metodología de trabajo, cada vez que nosotros vamos a un sitio del suceso y se levanta una evidencia, esta tiene que ir con cadena de custodia. Nunca nos ha pasado que alguien levante una evidencia y que no lo haga con esta. Claro. Pero
Uno nunca sabe qué pueda pasar, si son personal Claro, nuevo. O sea, tenemos que limitarnos a todo y estar pendientes de nuestro trabajo. claro. Por lo mismo Porque nosotros sí, igual trabajamos en equipo y claro, una vez que nosotros trabajamos el sitio del suceso, igual hacemos un rastreo, una retroproyección para ver qué nos faltó, qué se nos puede quedar y ver si hay alguna falencia. claro. Por Sí, ejemplo, cuando ustedes hacen la recolección o todos los que se encuentran en sala, luego hacen una búsqueda en general nuevamente, una segunda búsqueda general, claro. por si hay un indicio, una evidencia que haya quedado en el sitio. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, eso Correcto. nosotros señalamos como rastreo. Ok. Como lo dije anteriormente, tú no estabas en la clase anterior. Hacen un nuevo rastreo para ver si consiguen lo que es un vestigio, o me equivoco. Claro, yo anteriormente no había estado en las clases anteriores por motivo de trabajo, pero sí, el rastreo de nosotros consiste en buscar nuevamente, rastrear nuevamente nuestro sitio del suceso con la finalidad de obtener algún No, vestigio o algún sí les entiendo indicio. por su trabajo, porque yo fui igualmente como ustedes. Tenía conferencia, pero a veces me salía de la sala por mi trabajo. Ahora bien, de lo que estábamos conversando con respecto a las fotografías en el campo, en el área de campo, fotografía de exterior, fotografía de interior. Cuando hablamos de fotografía exterior, muchos la llaman en conjunto, en general, y fotografía de interior cuando creo que hablamos de particular, en detalle, minuciosa, o a lo micro, que es detalladamente. ¿Ok? Recolección de indicios. La recolección de indicios es otra de las tareas del procesamiento de la escena del crimen, por medio de la cual se procede a extraer de la misma los indicios encontrados y la priorización de los indicios perecederos para su posterior envío al lugar donde se realizará el análisis, tomándose en consideración las formas adecuadas para su colección. Por eso bien digo, y vuelvo y repito, nosotros como expertos debemos de hacer bien el levantamiento de las huellas, perdón, de los indicios o de las evidencias sin poder adulterar estas evidencias para poder nosotros remitir a los diferentes lugares o laboratorios del área de criminalística. Nosotros tenemos que aprender cómo colectar una mancha de sangre, una vaina, un casquillo, un arma de fuego, un arma blanca, todo evidencia que consigamos, un vaso. Ahora bien, cuando nosotros encontramos una evidencia, mayormente muchos de los expertos, muchos de los peritos, no utilizan el testigo métrico o el testigo flecha. Mi pregunta es, ¿para qué es importante el testigo métrico? ¿Quién me puede informar cuál es la importancia del testigo métrico cuando hacemos énfasis o señalización en la escena del crimen? Profesor, para mí el testigo métrico es importante cuando yo muestro en un tribunal la evidencia, porque no es lo mismo mostrar una vaina sola, sin ninguna referencia, a mostrarla con un testigo métrico donde yo puedo ver cuál es la medida de esta, o una mancha de sangre que se puede ver como una mancha roja.
En cambio, con el testigo métrico, yo ya sé que esta mancha puede ser de 5 centímetros por 20 de largo, y así después demostrar un patrón al tribunal. Correcto. Para mí el testigo, gracias Mónica, para mí el testigo métrico es lo más importante también en uno de los puntos en el área de campo cuando hacemos la investigación, porque muchos he visto y me he topado con expertos que utilizan el vernier. Yo no puedo utilizar un vernier en la escena del crimen porque es mucha la manipulación que hago con una vaina o un casquillo o un proyectil porque lo contamino. Es preferible, si conseguimos estas evidencias, colocarle el testigo flecha, el testigo métrico, la señalización, tomar su fotografía y hacer nuestro levantamiento de evidencias a nuestro nivel como experto. Para mí es lo mejor, sin tener tanta manipulación de estas evidencias. Hablamos sobre el embalaje, muy importante para nuestras evidencias. Muchos hacen un embalaje totalmente destructivo, que cuando llegan a nuestros laboratorios, o sea, no totalmente desgarrador, están totalmente mal embalado o hasta mal rotulado. Es un desastre. Si yo me he topado como experto en el laboratorio biológico cuando he recibido evidencia que envían la sustancia hemática de color pardo rojiza, que no sabemos si es sangre, y el embalaje de los hisopados es totalmente mal. Por eso nosotros tenemos que eh, aprender un poquito más sobre el embalaje de cada evidencia. Por eso, el embalaje son las técnicas de manejo adecuadas y de conservación que se emplean para guardar, movilizar y proteger un indicio de acuerdo a la naturaleza del mismo, con el objeto de mantener su integridad para su posterior estudio y análisis. Cada indicio deberá de embalarse por separado, etiquetándolo con los datos administrativos correspondientes, número de averiguación previa, llamado, característica del indicio, clase, fecha, nombre del perito y su factura a su destino. Cuando hablamos de su factura a su destino, es a donde va a ser remitida esta evidencia. Ahora bien, para seguir continuando, mi pregunta. Cuando hacemos todos estos levantamientos de indicios o evidencias que nos encontramos en el sitio del suceso, yo me imagino que ustedes trabajan como un equipo y debe de haber un experto, que ese experto es el que se va encargando de hacer un análisis de toda la recolección o colección de indicios o evidencias. O sea, tomando nota para esa nota llevarla a cabo en el informe, ¿o no? ¿O cómo lo hacen ustedes? ¿Sí me escuchan? Es muy importante que uno de los peritos que se encuentra en el sitio del suceso debe de tomar nota de todas las evidencias colectadas, todas las evidencias encontradas en el sitio del suceso, porque el que toma nota debe de anexar toda esa información al informe final. Por ejemplo, primera muestra, primer indicio, primera evidencia que nos encontramos en el sitio del suceso, el arma de fuego, por ejemplo, ¿no? No lo detallamos, lo fotografiamos, lo identificamos, lo señalamos, testigo flecha, testigo métrico,
Luego de tomarle su fotografía en general, particular o en detalle, este mismo será embalado con un buen embalaje, un buen rotulado, donde lleve todas las características, pero aparte de la característica, debe de estar informado en una toma de nota o en una agenda para proceder cuando lleguemos a nuestra oficina y hacer el informe. Debemos de señalar dónde está ubicada o dónde fue ubicada o dónde fue colectada esa evidencia. No es que yo voy a poner primera evidencia, arma de fuego de calibre tal, de color tal, todas las características del arma, fue encontrada y me pongo a dudar, a pensar, ¿dónde estaba el arma? Por eso es muy importante la fotografía. Por eso es muy importante la fotografía en el ámbito de la criminalística. No voy a poner una evidencia que se encuentre en la sala y la reflejo en mi informe pericial que se encontraba en el baño. Hay muchos que sí lo hacen. No me refiero a ustedes ni a su experiencia, pero sí debemos de tener cuidado con el personal que llega nuevo, darle buenas instrucciones cómo se debe de trabajar. Por ejemplo, unas pequeñas imágenes de colección de evidencia. Vemos en bolsitas, no sé cómo le llamen, en la Ziploc, cómo se colectan algunas evidencias. Por ejemplo, ahí vemos un arma de fuego, vemos casquillos o vainas, no sé cómo le llamen. Yo le llamo conchas, en mi país se le llaman conchas de, de proyectil. Y vemos que hay unas armas de fuego. De esta forma, nosotros hacemos el levantamiento y son resguardadas de esta manera. Ahora bien, acá en el Ecuador vi que lo utilizan de otra manera. Como en una forma de caja, va el armamento y de ese armamento va con unas cintas negras amarradas para que la evidencia no se mueva, sea inmóvil. Me gustó mucho esa forma, esa técnica de acá del Ecuador, cómo embalan lo que es un cuchillo y lo que es un arma de fuego. Ahora bien, no sé cómo lo hacen allá en Chile cuando es un arma de fuego, dónde es resguardada esta evidencia, Mónica. ¿O me equivoco o el personal que me está escuchando de acá del Ecuador? En Chile, idealmente, las armas de fuego, nosotros para embalarlas, lo hacemos en una caja de cartón que va por las zonas de menor manipulación, amarradas con unas franjas plásticas. Pero cuando no se tienen estos materiales, lo hacemos también en una bolsa plástica. Así como la que está en la imagen, ¿cierto? Claro, como la imagen, sí. Muchos expertos antiguos informan de que es un error embalarla en bolsa de plástico porque la bolsa de plástico hace que sude, se pueden borrar las huellas. Hasta los momentos, a mí nunca me ha sucedido. Siempre en el sitio de suceso, mi recolección de evidencia, siempre la he embalado en bolsas Ziploc, de esta, como la que ven en las imágenes. Pero sí me gustó cómo trabaja. Ahora bien, veo que trabaja la parte de Chile, al igual que el Ecuador, que se resguarda en una caja y es bien asegurada con estas tiras negras, no sé cómo le llamen, que son fuertes para romper, pero son fáciles, mejor para asegurar para que esta evidencia no sea movible. Me gustó mucho la técnica como trabaja. Ahora bien, la preparación del informe. Los informes psicológicos forenses son una herramienta utilizada para la organización de información, utilizada para todo tipo de objetivos y contextos con el fin de transmitir datos de una manera fácil y ordenada. En este tipo de instrumentos se incluyen aspectos psicológicos relevantes para el caso, resultados de pruebas científicas y opiniones periciales.
La creación de un informe se inicia con una entrevista clínica en la que son evaluados los aspectos más relevantes que puedan dar respuestas a los objetos planteados en el informe. Tras esta entrevista se realizan todo tipo de pruebas psicológicas, diagnósticas y se analiza toda la información recogida. Por eso vuelvo y repito, en la preparación del informe debemos de detallar todo lo que observamos desde el inicio a la llegada al sitio del suceso. Mayormente yo como experto, perdón, coloco hasta en el informe, porque es el deber ser, colocar en el informe el plano que se realiza a mano alzada o el croquis que se realiza a mano alzada del sitio del suceso. Muchos no lo colocan, muchos lo hacen a través de fotografía. Sí, a través de fotografía también debe de incluirse la fotografía en la preparación del informe. ¿Por qué? Porque cada fotografía tiene un detalle diferente. No sé cómo lo hacen acá en el Ecuador, no sé cómo lo realizan en Chile. Yo lo realizo de esa manera, con toda mi evidencia, con toda mi información, desde que llego a mi punto de trabajo, de investigación, hasta que me retire, tanto con fotografía, con el plano que se hace levantación a mano alzada, con testigos. Ahora bien, periciales que se elaboran en el área, en el ámbito de la criminalística de campo, que es lo que estamos conversando. 1. Levantamiento técnico de cadáver. 2. Fijación y recolección de indicios. Revelado y levantamiento de huellas dactilares latentes. Identificación de objetos diversos. Reconstrucción de la criminalística de los hechos. Determinación de... No me deja ver. De la posición de la víctima o el victimario. Y la dinámica de hechos. Material indispensable en el perito en criminalística de campo. En mis tiempos, nosotros no trabajamos con estas técnicas de cómo abordar un sitio del suceso. Pues, en mi caso, no. No abordábamos un sitio del suceso totalmente vestido con overol blanco. O sea, el traje de bioseguridad. Cubre calzado, capucha, lentes de seguridad, guantes de látex, vinilo o nitrilo y cubreboca. En mis tiempos, mi forma de trabajar, nuestra forma de trabajar ya ha sido mejorada, no lo digo que no. Trabajamos como fueran. De civil trabajábamos, tomábamos nuestra fotografía, solamente utilizábamos lentes, cubrebocas y guantes. No utilizábamos el traje de bioseguridad. Ya desde 10 años para acá, ya se trabaja de esa manera en mi país. Ahora bien, hablemos sobre lo que es la criminalística de campo, pero en el ámbito, una vez que hacemos todo nuestro trabajo de campo para la realización del informe. ¿Quién me puede informar qué hablamos en el informe? ¿Qué lleva este informe? ¿A qué se trata este informe? ¿De qué se trata el informe pericial o informe final? Cierre de caso. Catherine, ¿quién más está en sala? Mónica, Patricio, José, Daniela.
¿Quién me puede hablar sobre el informe final o informe pericial? Dependiendo a su país, claro. Profesor, nosotros en nuestro informe pericial que realizamos, nosotros vamos detallando cada una de las acciones realizadas en el sitio del suceso, que sería el informe madre, acompañado de las fotografías que irían explicando cada paso. Como nuestro elemento ofrecido, que así lo llamamos nosotros, sería una casa, la cual fue víctima de un robo. Nosotros en nuestro informe iríamos detallando las vías de ingreso o de escape de los presuntos participantes y las evidencias que fueron levantadas. Cada evidencia depende de su origen y que va siendo derivada a los diferentes laboratorios. Estas se unen en nuestro informe madre por un anexo, así lo llamamos, que nuestro anexo sería otro informe, pero realizado por el perito especialista. Por ejemplo, si nosotros le levantamos un arma, el perito armero haría su informe de esa arma. Por ejemplo, el planimetrista hace un informe en el cual se acompaña su plano y su informe. Todos estos unidos al informe madre son expuestos en el juicio oral, en el cual cada uno de esos peritos va a ser citado y va a tener que exponer sus pericias, donde nosotros en nuestras conclusiones podemos exponer al tribunal que este hecho ocurrió presuntamente de este modo. Correcto, Mónica. Es un buen ejemplo lo que acabas de decir. Cada perito, a mi criterio, a mis años de servicio o a mi experiencia, cada perito en el sitio tiene un trabajo diferente. Cada perito debe de hacer un informe personal del trabajo que él realizó. Ahora bien, como yo lo trabajo o como nosotros lo trabajamos, cada investigador, cada perito, vuelvo y repito, realiza su trabajo diferente para hacer un informe diferente. Pero a la vez nosotros trabajamos, una vez que cada perito hace su informe, este informe se realiza uno solo. No sé cómo lo trabajen allá. Luego de tener tanta información de cada uno, realiza un informe general, todo detallado con cada uno de los expertos. No sé cómo lo trabajen allá. Acá en Chile, por ejemplo, el informe madre se le da un número, ¿ya? Un número de informe pericial. Ejemplo sería nuestro informe pericial 210. Si nosotros realizamos una pericia de armas, esta sería nuestro anexo 210-1, nuestro Correcto. anexo 1. Y así, si fue derivado a un laboratorio de química, a un laboratorio de huellas, donde el perito dactiloscópico es el que hace su pericia, y así es que todos estos conforman un solo informe, pero que tiene diferentes anexos realizados por los diferentes especialistas en cada área. Correcto, correcto. A eso me refiero. El informe debe de llevar número, el número que correlativo, ¿cierto? El número de informe de la investigación, datos del departamento, municipio, fecha, hora, el destino, el objetivo, dirección donde se realiza, actuación, toma de muestras, todo el tipo de evidencia que se colectó, la descripción, el resultado. Todo el informe, lo que nosotros observamos, Mónica, José, los que se encuentran en sala, todo lo debemos plasmar o plantear en el informe pericial o informe general para nosotros poder tener una buena base de cómo presentar este informe ante un fiscal o ante un juzgado. No nos puede pasar nada por alto porque si no, el caso se nos cae, el caso lo perdemos como investigadores. Ahora bien, en el informe, nosotros debemos de anexar todas las fotografías que realizamos
cuando llegamos al sitio del suceso. Desde que nosotros ingresamos hasta que nosotros finalizamos y nos retiramos del sitio. En este caso, puse un pequeño ejemplo. Pueden observar 6 imágenes, cada una enumerada, porque deben enumerarse, y cada una identificada. No es que yo voy a tomar una foto. No sé de dónde era esta mesa. No sé si era de la sala de juegos, del área comunal. Nosotros tenemos que tener muy en claro cómo debemos de redactar nuestro informe sin tener falla alguna. Por ejemplo, acá pueden ver en panorámica, en primer plano, plano general, que son el área de los cuartos, área de lavado, cocina. Podemos observar plano general, pero ya la víctima en uno de sus cuartos. Hasta confirmar. Dime, Juan. No, doctor, disculpe, se me activó el micrófono. No te preocupes, Juan. Podemos observar lo importante en la número 11, que es primer plano, el complemento de un retrato, de una imagen. Lo importante que es nosotros utilizar el testigo métrico. Mayormente no observamos, últimamente no lo están haciendo con el testigo flecha o el testigo de señalización. No sé por qué no lo están haciendo. Podemos observar un teléfono, podemos observar un arma blanca, podemos observar una pisada o de un calzado. Podemos también observar al perito cómo hace el levantamiento de una sustancia, digamos, hemática, supuestamente una sustancia hemática de color pardo rojiza, porque no sabemos. Ahora bien, vean la imagen número 24, plano medio, toma respectiva para la relación entre los elementos. ¿Qué me pueden hablar como expertos sobre esa imagen número 24? ¿Está bien? ¿Está mal? Esa recolección del hisopado sobre esa sustancia. ¿Está bien lo que hizo ese perito o ese investigador, ese experto? Mónica. Profesor, no sé si apreció bien la imagen, pero yo veo que ese hisopado, esa tórula, no mantiene una funda, sino que solamente está siendo introducida dentro de la bolsa café. Está Que mal, totalmente mal esa colección de evidencia, esa recolección de ese hisopado. Yo no puedo hacer un levantamiento de una sustancia y colocarla en una bolsa de esa de color café sin una buena protección. ¿Por qué? Porque el hisopado va a dejar restos de esa sustancia en todo su interior de la bolsa, ¿o me equivoco? Sí, Mayormente, esa era la apreciación, profesor, que yo tenía, que nosotros cuando levantamos el hisopado se introduce dentro de una funda para resguardarla y no perder el material orgánico. totalmente, porque en una funda de estas de color café, bolsa, se pierde la sustancia. Ahora en una de plástico se mantiene, se resguarda. Pero aparte de eso, ¿dónde es más probable resguardar estos hisopados? El hisopado hay que mantenerlo en un lugar que esté seco, que no sea húmedo, para que estas muestras no se pudran después a lo largo del tiempo. Correcto. Mayormente algunos expertos resguardan estos hisopados en tubos de ensayo. No sé cómo lo realizan acá en el Ecuador o en Chile.
Juan. Sí, doctor. De igual manera, cuando se trata del manejo de hisopados o de, ¿cómo es? Todo lo que sean muestras biológicas, se dice que no se debe netamente, no se debe directamente eh, ya, digamos así, colocarlo en algún tipo de sobre directamente, ¿no? Pero se dice que primeramente se debe dejar secar para que éste no se pierda en caso de tener algún tipo de factor que pueda ser por humedad o por cualquiera de este sea el efecto ambiental. Se debe primero recolectar el hisopado, después dejarlo secar y de ahí sí poder ponerlo en el soporte correspondiente, que en este caso sería un soporte de papel. Claro, mayormente está muy bien tu respuesta. Debemos de esperar de que el hisopado, este levantamiento de estas sustancias biológicas se deben esperar secar. Pero igualmente, a mi criterio, a mi punto, yo lo veo mal en una bolsa o en una funda de estas, así se haya secado. O sea, la presentación, o sea, yo me voy por la presentación también. O sea, debemos de hacer una buena presentación, cómo embalamos una evidencia para poderla manipular, porque me llega un hisopado en una funda de estas marrón, en una funda de esa marrón, se puede dañar, le puede caer agua, se puede mojar el hisopado que está por dentro, o resguardarla dentro de nuestro maletín, se puede humedecer, se humedece la funda, la bolsita, y se daña la evidencia. Dime, Mónica. Que al embalar esta muestra de esa forma como se muestra la imagen, también yo opino que tenemos presente el principio de intercambio donde se puede intercambiar y contaminar la muestra. Y posteriormente, cuando sea esta muestra llegada a manos del perito especialista, un genetista, él no va a poder trabajar nuestra muestra porque nuestra muestra probablemente esté contaminada y Por la vamos a eso, perder. tu principio de uso, me dices, ¿no? Es que ahí tenemos también presente el principio de intercambio, porque esta bolsa nosotros puede ser manipulada por alguien y que tengamos un intercambio de perfiles genéticos diferentes que después pueda ser encontrada. Por eso, ahí trabajamos el principio de uso de cómo realizamos nuestro levantamiento y el Uh -huh. principio de intercambio. Hacer nuestro principio de intercambio, Mónica, ya totalmente la muestra o la evidencia ya está contaminada. Para mí ya está contaminada. Claro. Ya para mí la muestra en genética, bien como experta en genética, yo no la trabajo. Yo, en mi caso, yo no la trabajo. Juan, me decías. Ahora bien, continúo con unas diapositivas donde podemos observar a la víctima donde se observa el procedimiento de levantamiento de sustancia dejada por la huella de zapato, complemento al interior imagen, la evidencia de incorrecto levantamiento y secado de la sustancia rojiza, motivo de la investigación. Podemos observar laceraciones posibles, digamos, posibles laceraciones procedidas con un arma cortopunzante en la región abdominal.
Ahora bien, cuando finalizamos, perdón, la palabra, sobre el informe final, en el espacio final o el cierre, ¿qué lleva el cierre como tal de ese informe? Profesor, en Chile el cierre del informe, que serían las conclusiones, son las conclusiones propiamente tal a las cuales llega el perito criminalístico, evidenciando que efectivamente sí se trataba como ejemplo, se trataría de un sitio, un sitio del suceso del tipo cerrado, el cual correspondía a una casa, en el cual se levantó, cierto, una muestra, la cual efectivamente contiene perfil genético de un hombre, ejemplo, y también en el ámbito de las armas, que efectivamente sí, ese casquillo, como se llama en otros países, o vaina aquí en Chile, efectivamente fue disparada por tal arma encontrada en otro sitio del suceso. Son las conclusiones a las cuales llega el perito criminalístico posterior a todo el desarrollo de su informe pericial y el que se expone el día de mañana y en un tribunal, y si en el caso de encontrarse algún imputado, detenido por este caso, son las pruebas las que se evidencian también en estas conclusiones que contrastan con esta persona. Correcto, Mónica. Mayormente, nosotros para el cierre del informe pericial, informe general o informe de cierre, nosotros debemos de colocar todo el procedimiento que se realizó, como vuelvo y repito, desde el inicio hasta el final, con nombre de todos los expertos que participaron en el caso. Todos deben de estar, todos. ¿Por qué? Mi primer caso fue totalmente malo, estoy hablando del 2007. Fue mi primer caso cayó ante la justicia, ante un juez, porque era mi primer caso. No había colocado ni número de informe, no había colocado los expertos que habían asistido al sitio. Fue un destrozo total. Claro, era mi primer caso, no sabía, no tenía a quién acudir, no tenía con quién hablar sobre los casos, cómo se realizaba un informe pericial. Por eso, tomen en cuenta cómo se deben de realizar estas cosas, estos informes, en la vida de nosotros, la vida de la víctima, cómo podemos enjuiciar a esta persona, es nuestro trabajo, es nuestro deber realizar un buen informe, porque sin un buen informe no hay un caso resuelto. Con un informe errado, dejamos al criminal en la calle, como últimamente igual se están haciendo. Creo que diferente. Como nos están diciendo. Amigos, amigas, un gusto. Patricio se le activó el micrófono. Ahora bien, quisiera hacer unas preguntas con respecto, no sé si hay algunas preguntas con respecto al tema de hoy sobre lo que es la criminalística de campo. Si hay alguna duda, o sea, lo que pasa es que es algo corto porque no hay mucho tiempo para dar una buena explicación, porque mis explicaciones, mi trabajo es tanto teórico como de una vez ir a lo práctico. Esa es mi forma de trabajo. Sé que el tiempo es reducido y es algo a grosso modo para poder, disculpa, espérame. Para poder refrescar nuestro conocimiento. Acaba de llegar el féretro aquí al Centro de Exposiciones Quito.
Patricio, tienes el micrófono encendido. Gracias, Patricio. Ahora bien, como les decía, hay muchas dudas. Si tienen dudas, pregunten sobre el tema de hoy. Mónica, Patricio, Juan, Daniela, Catherine, José. No, yo creo que hasta este punto, doctor, está eh, claro. Ahora bien, quería hacer una pregunta en general. Cuando hablamos de prueba y medios de prueba, ¿cuál es la diferencia en estas dos? Prueba y medio de prueba. ¿Quién me habla sobre la diferencia entre prueba y medio de prueba? Informo. Tomen nota. A lo mejor, como digo, trabajan de una manera muy diferente, pero igual aprendemos cada día algo nuevo. Por ejemplo, la diferencia entre una y la otra es en el escenario donde se sitúan, ¿verdad? Mientras la fuente de prueba se ubican en un plano previo y lejano al proceso jurisdiccional. Los medios de prueba se instalan en el contexto del juicio. O sea, ya cuando estamos en el juicio, son los medios de prueba. No sé si entendieron. Sí, profe. ¿Por qué? Porque estas pruebas y medios de pruebas tienen unas etapas. Ante un informe, ante un juicio, ante un fiscal, ante un juez. Y las etapas de estas pruebas son las siguientes. La actividad probatoria se compone de 3 fases. Primera fase es la fase de producción u obtención de la prueba. La segunda fase es la fase de asunción de la prueba por parte del juez. Y la tercera fase, y por último, es la fase de valoración o apreciación de la prueba. Producción, asunción y valoración son las etapas de una prueba o de las pruebas. Liz, como tal, uy, Dime, Juan. Escucho algunas dudas, algunas preguntas. doctor, no sé, lo de la prueba y el medio de prueba es como que no me quedó muy claro. No sé si un ejemplo que lo pongo esté bien. La prueba sería, yo que sé, un ejemplo, ¿no? Porque también me confundo con un elemento vinculatorio. Entonces, no sé si la prueba es, ejemplo, en un asesinato, encontramos el cuchillo. Sí. O lo encontramos en posesión del cuchillo y que posteriormente este va a ser fijado, ¿no? Fijado, levantado, etiquetado, transportado para su judicialización.
Posterior se va a hacer una pericia de genética para saber si la sangre que se encontró en el cuchillo corresponde a la sangre del fallecido, y así correspondientemente se llega hasta un tribunal en donde creo yo que la prueba era el cuchillo, ¿cierto? Que se le encontró en manos del victimario. Y al llegar a la etapa ya de juzgamiento, hablamos de que ahí sería el El medio medio de prueba. Sí, Cuando llega. cuando llega la etapa digamos, de judicialización, no, de juzgamiento. Ese es el medio de prueba. Cuando llega ya al medio de, como usted le dice, juzgamiento. No sé cómo es que le dicen. Ese es Sí, el medio de prueba. La prueba es cuando la obtenemos a simple vista y la podemos obtener o observar en el sitio. Podemos tenerla, o como decimos un ejemplo, agarramos en flagrancia, pero con la prueba, ya, claro, con la prueba. ya sea con el arma blanca, con el arma de fuego, con un objeto contundente o un objeto punzocortante o punzopenetrante. Esa es la prueba, porque esa es la prueba la que nosotros nos va a reflejar todo nuestro trabajo y todo nuestro proceso para presentarlo ante un juez. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Por eso dicen, Juan, que la prueba son elementos que existen en la realidad. Dicen los expertos, los precursores de la criminalística. Son elementos que existen en la realidad. Y los medios de prueba son los que consisten en las actividades que es preciso desplegar para incorporar las fuentes del proceso. ¿Sí quedó claro tu duda? Sí, doctor, muchas gracias. Ahora bien, el seminario es algo, tiene varias ramas que se van a dictar en el transcurso de la próxima semana. Y quisiera, bueno, viene el seminario de lo que es la fotografía forense, creo que es el que viene, y así sucesivamente planimetría, biología forense y activaciones especiales. Para la clase de activaciones especiales, que es la última, yo voy a necesitar que por favor tengan a la mano guantes nitrilo, de los que trabajamos para los sitios de suceso, brochas para hacer activaciones especiales y el polvo magnético, hojas y cintas. Cinta adhesiva, cinta transparente. Porque vamos a hacer pruebas, voy a hacer evaluaciones, voy a hacer pruebas de activaciones especiales. Con este caso, yo sé que el polvo, el reactivo, el polvo negro magnético es algo costoso y no podemos estarlos desgastando porque lo necesitamos para nuestro trabajo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es en un recipiente, yo creo que sí me observan, ¿no? A través de la cámara, vamos a triturar lo que es carbón. Carbón bien triturado como yo lo tengo acá. Yo sé que no se puede observar, pero sí lo tengo acá. Carbón. Y el carbón nos sirve para hacer pruebas para no gastar nuestro polvo magnético. Yo sé que con la cinta, difícil también de extraer la huella porque el carbón no es muy fuerte, es más denso, más débil que lo que es el polvo negro humo. Pero sí vamos aprendiendo a hacer activaciones especiales. Al igual, cuando la clase de dactiloscopia, como experto en dactiloscopia, sí vamos a tener, por favor, hacer nuestra hoja de reseña, tener nuestra hoja de reseña y tener una almohadilla.
para nosotros hacer impresiones dactilares y tratar de aprender muchas cosas sobre lo que es las partes de nuestros dedos, lo que hablamos de surcos, deltas, adeltos, monodeltos, bideltos, de todo lo que se encuentra en nuestras huellas dactilares. Necesito que por favor para esa clase tengan almohadillas, la hoja de reseña y una lupa. Porque esas clases yo las hago más que todo, tanto un 20% teórico y el 80% práctico. Ahora bien, díganme si hay alguna duda, preguntas sobre el día de hoy. Yo sé que no es algo extenso, vuelvo y repito, porque el tiempo no nos da, porque si fuera por mí, doy la clase completa en un día de todo lo que es criminalística de campo con respecto al área también del espacio de un sitio, tanto práctico como tanto teórico como práctico. Juan, Mónica, Patricia, Daniela, Catherine, José, pregunten. Yo sé que ustedes también son expertos, pregunten. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, sin más nada que decir, chicos, chicas, yo sé que están ocupaditos en sus trabajos. No sé cómo le haya parecido la práctica, la clase del día de hoy. Si no hay preguntas, dudas, entonces nos vemos la próxima semana con el siguiente tema. Y si hay alguna duda, puedo dejar mi número, que es el 099-5094-714. Si hay alguna duda, por favor escríbanme, le hago llegar su respuesta. Así que chicos, chicas, entonces nos vemos la próxima semana. Yo sé que están un poquito ocupados con su trabajo. Gracias, profe. Gracias a ti, Patricio. Gracias a ti, Mónica. Muy buena tu intervención. Al igual que José. Yo sé que muchos quieren intervenir, pero no les da el tiempo porque están trabajando. Entonces, cuídense. Nos vemos la próxima semana, ya saben. Para la clase de documentología, de dactiloscopio, perdón, y la clase de activaciones especiales, por favor, tengan ese material que vamos a hacer práctica. Para ver cómo toman una huella, porque hay muchos que no saben tomar huellas. Somos expertos o trabajamos en el área, pero no sabemos reseñar. Al igual que no sabemos hacer levantamiento de activaciones especiales. Debemos de saber de todo un poquito. ¿Ok? Así que cuídense, nos vemos la próxima semana.